Bueno, la tercera es la vencida, dice. Ya como 3 veces grabé el video, por eso está todavía un poco escrito el pizarrón. Bueno, esta semana y las que siguen hasta terminar el año, que son poquitas, son 3, si no me falla la memoria, vamos a ver el último tipo de funciones polinómicas, porque se lo da una forma, y cómo se hace el gráfico aproximado. El gráfico aproximado de una función polinómica siempre se hace de la misma forma, que es la que venimos haciendo. Primero factorizo. Una vez que factorizo me fijo cuáles son las raíces, las marco en el eje X y después, bueno, tienen dos formas de hacerlo. O me fijo eligiendo números en los intervalos y viendo más o menos cuánto vale la función. O me guío por esto de si la raíz es par, impar, si rebota, si traspasa y demás. Siempre es el mismo mecanismo. ¿Qué diferencia hay entonces? Las que hicimos hasta ahora, siempre arrancaba la factorización con un factor común. O sacaba 2x al cubo, o sacaba x a la quinta, o lo que fuese, pero siempre arrancaba con un factor común. Y después me fijaba lo que me quedaba dentro del paréntesis, que a veces me quedaba una diferencia de cuadrados, a veces un cuadrado del binomio, lo que fuese. Esos casos son casos particulares. ¿Por qué son casos particulares? Porque siempre puedo sacar factor común. Y es más, si ustedes revisan en la carpeta estos que estuvimos haciendo, tienen la característica de que siempre una de las raíces es 0. Siempre en todos los que hicimos una de las raíces es 0. Eso es lo que pasa cuando factorizamos arrancando por un factor común. No todas las funciones son así, no todas van a tener raíces 0 y las voy a poder hacer con un factor común. Este es el caso. Acá no hay forma de hacer un factor común porque no todos los términos tienen x y no todos los términos tienen el mismo número como para poder sacarlo. Como que todos empiecen con 2 o todos empiecen con múltiplos de 3. ¿Sí? Entonces, esa forma de factorizar ya fue. Y claro que no nos vamos a encontrar con raíces que son 0 porque justamente no tengo que sacar factor común. Entonces, ¿cómo hacemos la factorización? Ese es el problema de este tipo de funciones. ¿Cómo arranco la factorización si no puedo hacer factor común? Bueno, el señor Gauss, que yo me había... Esto estaba del video anterior, que lo tuve que borrar. El señor Gauss hizo un teorema que nos sirve para factorizar este tipo de funciones. El nombre de Gauss lo van a escuchar siempre, porque el chabón, súper imaginativo, hizo un montón de cosas en matemática y en otras ramas. Creó un montón de fórmulas, hizo un montón de teoremas y a todos le pone el nombre de él. Entonces, tienen un teorema de Gauss que significa una cosa y capaz tienen otro teorema de Gauss que significa otra. Entonces yo por eso entre paréntesis le puse divisores y Ruffini para que sepan diferenciarlos. ¿Qué quiere decir? Va a trabajar con divisores de números y con divisiones por Ruffini. Bueno, ¿qué es lo que hizo este señor? ¿Qué es lo que se dio cuenta? Que ahora nos resirve. Se dio cuenta que para factorizar una función polinómica solamente necesito dos números. Con dos números me alcanza, que son justamente estos dos que yo dejé escritos ahí. Vamos a escribir con rosa al último y con azul al primero. ¿Por qué puse las letras P y Q? Porque este señor Gauss dijo, esos números no siempre son los mismos. En este ejemplo es 1 y 3. En otro ejemplo pueden ser 2 y menos 8. Entonces, tengo que encontrar una forma de identificarlos que me sirva para todas las funciones. Entonces, al último lo llamo P y al primero lo llamo Q. ¿Cómo me doy cuenta en una función? En esta ya lo sabemos. Pero en otra, ¿cuál es P y cuál es Q? P es siempre el número que queda solo, que no tiene X, es el término independiente. Entonces, mira mi función, hay un numerito sin X, bueno, ese es P. Y Q es el número que acompaña a la X que le da grado al polinomio, es decir, a la X más alta. En este caso, la potencia más alta es X4. X4 adelante tiene un 1, entonces ese 1 es el número Q. Así me doy cuenta cuál es cada uno. Lo voy a escribir acá. Este es 3 y este es 1. ¿Qué hizo aparte este señor Gauss? Súper imaginativo, tenía mucho tiempo libre. Dijo, ¿cuáles son los divisores de esos números? Recordemos, antes de marcarlos, que es un divisor de un número. Un divisor de un número es aquel número por el cual yo lo puedo dividir y el resto me da 0. Por ejemplo, si ustedes consideran el número 6, 2 es divisor de 6. ¿Por qué? Porque yo hago 6 dividido 2, me da 3, el resto es 0. Entonces es un divisor. 4 no es divisor de 6. Ustedes pueden hacer la división de 6 dividido 4, lo usan con calculadora y les va a dar un resultado. Pero si me acuerdo cómo se hacían las divisiones con el resto, esta 6 dividido 4 da 1 y sobran 2.
Entonces esta no tiene resto 0. Es por eso que 4 no se considera divisor de 6, por ejemplo. Bueno, yo necesito saber de esos dos números todos los divisores sabidos y por haber. Entonces, arrancamos con el 3. El 3 se puede dividir por 1, pero estamos todos de acuerdo. 3 dividido 1, 3, sobre 0. Y también se puede dividir por menos 1. Eso es algo que también dejó bien claro este señor Gauss. Yo puedo dividir a un número por otro que sea positivo y negativo y el resto me puede dar 0. Entonces, ¿por qué les digo esto? Cuando ustedes dicen, bueno, un divisor de 3 es 1. Bueno, también agregan el contrario, el menos 1. Le cambian el signo, ponen positivo y negativo. También se puede dividir por 3 y lo escribo tanto positivo como negativo. No tiene más divisores este. El 1 está bastante cortito, se puede dividir por 1 nada más. Pero como nos explica Gauss, lo escribo tanto positivo como negativo. Así que hasta ahí, excelente. ¿Qué hago con esos números, no? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que armar otros números. O sea, esto es un paso previo para armar los números que realmente yo voy a necesitar. Que son todos los números que surgen de hacer P dividido Q. Es decir, a cada uno de estos números que me dio en P, lo voy a dividir por cada uno de los que me dio en Q. Entonces, por ejemplo, 1 positivo dividido 1 positivo, me queda 1 positivo. 1 positivo dividido 1 negativo, me queda 1 negativo. ¿Sí? Esto lo pueden hacer con calculadora. Yo lo voy a hacer mentalmente para no perder el tiempo de agarrar la cálculo y hacerlo. Vamos con el otro. Menos 1. Menos 1 positivo dividido 1... Perdón, menos 1 negativo dividido 1 positivo me da menos 1. Ya lo tengo escrito, así que no lo escribo de vuelta. Lo mismo va a pasar acá. Menos 1 dividido menos 1 es 1 positivo. Ya lo tengo escrito, no lo vuelvo a repetir. Vamos ahora con el del más 3. 3 positivo dividido 1 positivo me va a quedar 3. 3 positivo dividido 1 negativo me va a quedar 3 negativo. Sí, acá me olvidé ponerle el más. Acá también se van a repetir. Fíjense, menos 3 dividido 1, menos 3. Menos 3 dividido menos 1, 3. Entonces, no lo vuelvo a escribir. ¿Sí? Siempre me queda una vez cada uno. Conclusión, estos son mis posibles P dividido Q. ¿Para qué, se preguntarán, este señor armó este P dividido Q? Bueno, porque estos que quedaron son las posibles raíces de esa función. Y si se acuerdan, yo para graficar necesito saber las raíces, porque son las que marco sobre el eje X. Entonces, un capo Gauss ya nos dijo cuáles son las posibles raíces. Y solamente usando estos dos números, los del medio como que están medio pintados. Ahora, ¿esas 4 son las raíces? No, por eso él dijo posibles raíces. Puede ser que sean las 4, puede ser que sean 3, 2 o 1, ¿sí? Pero al menos hay una raíz ahí. Entonces, si ustedes se acuerdan de lo que vimos hace unos meses, vimos algo que se llamaba teorema del resto. Que el teorema del resto me permitía anticipar cuál iba a ser el resto de una división de polinomios o de funciones polinómicas. Entonces, por ejemplo, si yo hacía el teorema del resto con x igual a 3 y la cuenta me daba 5, significaba que si yo eso lo dividía por 3, el resto iba a ser 5. ¿Sí? También se acordarán que cuando justo un número era raíz de un polinomio, de una función polinómica, el resto era 0. ¿Sí o no? Sí, no me pueden contestar, me contesto yo sola. Entonces, usando esas dos cosas, puedo encontrar cuál de esas son las raíces. Al menos una tengo que encontrar para poder arrancar el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto lo ponemos como cálculo auxiliar. Puede que lo pueden hacer mentalmente, no es necesario que lo escriban, yo lo voy a escribir. Voy a empezar a probar, siempre arranco por la más chiquita, ¿sí? Porque en general los resultados en los que yo les puse creo que 1 siempre es raíz. Entonces, arranco con este, el 1 positivo. Voy a la función original y me fijo cuánto vale cuando donde dice x pongo 1. Acá me queda 3. Acá me queda 2. Hablo sola, perdonen. Bien. Vamos a ver con el teorema del resto qué pasa cuando x vale 1. Esto me va a quedar 1. Esto me va a quedar 2. Esto me queda menos 4. Esto me queda 2. Esto me queda 3. 1 más 2 más 3, 6. Me deben 4, me deben 2, me deben 6.
6 positivo menos 6, 0. Entonces 1 es raíz. Ahí ya encontramos una. Ustedes podrían seguir haciéndolo con menos 1, con 3, con menos 3. No tiene sentido. Y ahora vamos a ver por qué. Una vez que yo encontré al menos uno de estos, que el teorema del resto me dio 0, uso ese número para dividir. Entonces yo empecé con 1, tuve la suerte de que el primero justo cumplía. Entonces como yo lo reemplacé y me dio 0, voy a dividir por 1. ¿Cómo divido? Por Ruffini. Por eso le puse Ruffini ahí. Si se acuerdan, Ruffini le interesaban únicamente los números. Se olvidaba de las X. Entonces quedaba 1, 2, menos 4, menos 2, 3. Y acá escribía el número por el cual vamos a dividir, que en este caso es 1. Positivo. Porque este número es el que me dio de resto 0. Y empezamos a dividir por Ruffini entonces. El primero lo bajamos, queda igual. Y empezamos a multiplicar 1 por 1, 1. Lo sumo con el de arriba 3. 1 por 3, 3. Lo sumo con el de arriba menos 1, ¿sí? Menos 1. Lo sumo con el de arriba menos 3. Menos 3 lo sumo con el de arriba 0. Genial. Entonces, este número de acá me lo grabo en la memoria, me lo marco con otro color. Ya tengo una de las raíces. ¿Sí? Este número lo voy a poner después en el eje X. Y si se acuerdan también lo que vimos hace unos meses, unas semanas, cuando yo dividía por Ruffini, se le bajaba un exponente a la X. Es decir, si acá empezaba con X4, este va a empezar con X3. Cada vez que dividíamos por Ruffini le bajábamos un exponente a la X. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahí terminamos de hacer todo? No. Queda largo, así que tienen que tener paciencia. Volvemos a repetir el procedimiento que hicimos, pero con estos números ahora. ¿Sí? Por eso es que les dije hace un ratito que ustedes pueden probar a hacer el teorema del resto con todo si quieren, pero que con que encuentre uno ya está, porque yo encontré uno, hice la división y después mi ejercicio cambia un poco, porque ahora ya me olvido de este original y lo tengo que hacer con este. ¿Sí? Van a quedar igual los divisores y todo. Vamos a probar, lo voy a escribir, a ver, acá. Vamos a borrar ese y lo escribo ahí arriba. Porque voy a así, no voy borrando tanto el pizarro. Bien. Ahora, P es menos 3. Y los divisores de menos 3 siguen siendo los mismos. Uno positivo, uno negativo, 3 positivo y 3 negativo. De casualidad nos quedan los mismos, ¿eh? No siempre quedan los mismos que originalmente. Y el de 1 me quedaría lo mismo. 1 y menos 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si me quedaron exactamente los mismos números que al principio, las divisiones de P dividido Q van a ser las mismas, ¿no? Así que no las pienso tanto, escribo exactamente las mismas que me habían dado. Que era 1 positivo, 1 negativo, 3 positivo, 3 negativo. ¿Sí? Si fuesen a otra, por ejemplo, acá me voy a quedar un 4 y voy a tener que hacer de vuelta el P dividido Q. De vuelta al teorema del resto, pero ¿qué pasa ahora? Como yo lo estoy haciendo con esta, voy a tener que reemplazar acá, no voy a tener que reemplazar ahí. Y voy a arrancar de vuelta por 1. Entonces hago 1 por 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado, menos 1 por 1, menos 3. ¿Sí? Reemplacé la X por 1. Y acá nos queda 1, acá nos queda 3, acá nos queda menos 1, acá nos queda menos 3. Se van cancelando, 1 con menos 1, chau, 3 con menos 3, chau, me va a quedar 0. Entonces 1 es raíz del polinomio, ¿sí? Voy a borrar esto. Ustedes pueden ponerle pausa y volver. Y para no escribir todo de vuelta, voy a usar esto mismo para hacer la otra división por Ruffini. Como con 1 me dio de resto 0, voy a volver a dividir por 1. Bajo este. 1 por 1, 1, más el 3 de arriba, 4. Acá me queda 4. Lo sumo con menos 1, me queda menos 3. No, 3 positivo, mala mía. Acá me queda 3, lo sumo con menos 3, 0. ¿Sí? Excelente. Marco esta porque esta también es raíz. ¿Sí? El 1 es raíz 2 veces de ese polinomio.
Esto que me quedó acá, entonces, si recuerdo, empezaba con x a la 4. Lo dividí una vez, este empezaba con x a la 3. Lo dividí otra vez, este va a empezar con x a la 2. ¿Sí? ¿Está acá? Excelente. Ahora, si ustedes ven ese 1, 2, 3, 4 que les puse al costado, dice, voy dividiendo, y repito, ¿por qué repito? Porque cada vez que divido tengo que volver a hacerlo de P y Q, hasta llegar a una cuadrática que tenga x cuadrado. Acá llega la cuadrática que tiene x cuadrado. ¿Por qué puedo parar cuando llego a x cuadrado? Porque si se acuerdan allá por tercero, y a principio de año también lo vimos, esta tiene una fórmula para sacar las otras raíces que quedan. Es esta fórmula de x1, 2 es igual a menos b más menos raíz de 4, perdón, de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, acá tengo a, acá tengo a b, acá tengo a c. Lo reemplazo ahí, agarro la calculadora, saco las otras dos raíces, ¿sí? Sin necesidad de seguir dividiendo. Por eso es que decimos que termina cuando llegamos a un x cuadrado. En este caso yo lo hice acá para no perder mucho tiempo y que no sea el video largo. Cuando hago esta fórmula me van a quedar otras dos raíces. Menos 1 y 3. Y ahí terminé de factorizar, por eso les puse punto 4, listo, ya factoricé. Permiso que me voy a correr un segundito. Porque necesitaba este fibrón y se me cayó. Porque ya encontré las 4 raíces. Fíjense que empezaba con x a la cuarta. Y yo encontré 4 raíces. Acá tengo una, acá tengo otra. Acá tengo otra y acá tengo otra. ¿Sí? Entonces, siempre que llego a x al cuadrado, agarro la fórmula, me fijo qué raíces me da y ahí terminé. Una vez que llego a x cuadrado y hago eso. Entonces, lo que marqué con verde son las raíces de la función. Ahora en otro video, para que no quede tan largo, vamos a ver cómo se grafica con esas raíces.